Bueno, pues vamos a ponernos de pie para empezar. Tenemos que tener fe. Dice la palabra de Dios, donde dos o más personas se reúnan en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ustedes. Entonces, hoy creemos que Dios está aquí con nosotros para aprender de Él. Vamos a reflexionar de su palabra y primeramente vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene de su sabiduría. Ven, Santo y Divino Espíritu, ingresa en nuestra mente, en nuestro corazón. Llénanos de tu sabiduría, de tu entendimiento. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, a ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar a hablar. Vamos a tocar 3 reflexiones. La primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio de la reflexión que se va a llevar a cabo este domingo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del templo, que es Dios, que está en nosotros. Vamos a ver cómo Jesucristo, dice la palabra, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y los judíos se quedaron así asombrados, ¿no? ¿Cómo vas a destruir este templo y reconstruirlo en 3 días si nos tomó 46 años? Vamos a ver a qué se refiere cuando dijo el Señor Jesucristo, destruyan ese templo, ¿no? Ahora, vamos a empezar con la primera lectura. La primera lectura es el profeta Ezequiel, capítulo 47. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a ver. Vean cómo inicia. Vean cómo inicia. Ahí está el micrófono, tío. Vean cómo dice. Sí, ahí se escucha. El hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo al lado sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior, que miraba al oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada. Vean cómo inicia el versículo 1 y 2. Ezequiel tuvo una visión. Lo llevaron al templo y vio que del templo brotaba como un lago, como agua brotaba del templo. Dice la palabra de Dios que miraba hacia el occidente. De ese lado estaba ubicado el templo. Dice la palabra de Dios que lo hicieron salir del templo. Dio toda la vuelta y del lado sur brotaba el agua, ahí nacía el agua. Y empezaba a salir el agua. Ahora,
¿Qué pudiera significar el agua? El agua sale poder del templo. Significa el Espíritu Santo. Del templo de Dios nace el Espíritu Santo. Nace el poder, representado en un río. En la Biblia latinoamericana dice que salió y que quedó a la derecha el nacimiento del agua. Cuando dice la Biblia a la derecha, significa poder, salvación, misericordia. Recordemos cuando Jesús fue llevado al cielo, ¿a dónde se sentó? A la derecha del Padre. Poder. ¿Se acuerdan a Zacarías? La esposa de Isabel era sacerdote. Una vez que entró al templo a brindar, a quemar incienso a Dios, se le apareció el ángel Gabriel a un lado derecho del altar. Salvación, buena noticia. También, por ejemplo, cuando dice la palabra de Dios, vendrá en su gloria y apartará a los justos y a los pecadores, ¿no? Dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre. Entonces, cuando dice la palabra de Dios a la derecha, significa poder, salvación, misericordia, honor. Ahora dice, Ezequiel salió del templo, lo llevaron. ¿Ok? Si seguimos leyendo, dice que la persona lo empezó a medir. Midió 1000 codos. Y la persona le dijo, oye, pasa durante ese pequeño lago, le dicen. Y Ezequiel pasó, pero el agua le llegaba apenas al tobillo. La persona le hizo medir otros 1000 metros y le empezó a llegar a su rodilla. Otros 1000 metros y empezó a llegar a su cuerpo, ¿no? Al final de 5 veces que le dijo, el agua ya se volvió un río, que ya no se podía cruzar nadando, ¿no? O sea, solo nadando se podría cruzar en el río. Vean que dice el versículo 8 y 9. Vamos a leer el versículo 8 y 9, tío, por favor, ahí. Entonces me dijo, esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán, de donde desembocará en el mar muerto. Cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte donde llegue esta corriente, podrán vivir animales de todas las clases y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce y habrá todo género de vida. Vean, el agua dice que corría hacia el occidente y a dónde desembocaba. Al mar muerto. ¿Sí han escuchado una vez qué significa el mar muerto? El mar muerto es un lugar salado. Prácticamente ahí no hay vida. Ahí no crecen los peces, ni los árboles. Entonces dice que el río llegaba hasta el mar muerto para sanar lo que estaba muerto. ¿Qué nos está queriendo decir? Nos representa a nosotros el mar muerto. Cuando vivimos en el pecado y Dios empieza a venir hacia nosotros, a habitar en nosotros, nos empieza a sanar. Empezamos a tener vida. Ahora, vean qué dice el versículo 12. ¿Qué dice, tío, el versículo 12, por favor? En las 2 orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se caerán nunca ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto porque estarán regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Vean qué dice la palabra de Dios. Donde pase el río, a sus costados van a crecer árboles frutales. ¿Qué significa esos árboles? Esos árboles somos nosotros.
Me recuerda el Salmo 1. Si hemos leído el Salmo 1, dice la palabra de Dios: quien le agrada la ley y la medita día y noche, crecerá como un árbol plantado al lado de un río. En tiempos de sequía no se va a secar. ¿Por qué? Porque va a tener agua del río. Cualquier temporada que sea, no dejará de dar fruto. Ahora, si Dios habita en nosotros, podrán llegar los problemas, las dificultades, las enfermedades, las preocupaciones. Pero dice la palabra de Dios: vas a crecer como un árbol frutal, plantado a un costado del río. Entonces, en este primer capítulo, ¿qué estamos viendo? Del templo sale poder de Dios, representado en un río que significa el Espíritu Santo. La persona que haga crecer ese río en nosotros, dice que va a crecer a pesar de las dificultades, de las sequías. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, vámonos ahorita, si me pueden ayudar, por favor, a Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 9. A ver. Del 9 al 11. Capítulo 9. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 9 al 11. Vamos a leer. Capítulo 3, del 9. Versículo 9. O sea, capítulo 3, versículo 9 al 11. Capítulo 3, versículo 9. Al 11. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. ¿Hasta dónde? Hasta el 11. Yo fui el maestro albañil, al cual Dios en su bondad encargó poner fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento con el que ya está puesto, que es Jesucristo. Vean, San Pablo les está escribiendo la carta a los Corintios. ¿Qué les está diciendo San Pablo? Yo soy el arquitecto y otro viene construyendo encima de mí. Primero, no desenfoquemos. Cristo es la piedra, ¿no? Y dice San Pablo: yo soy un arquitecto, empecé a construir sobre la piedra. Y otro va a venir a construir encima. Pero dice: somos servidores de Dios. Que no se nos olvide. ¿Por qué lo estaba escribiendo San Pablo a los Corintios? Porque había división. Cuando fue San Pablo a los Corintios, él empezó a poner las bases. Y entonces vino Tito. Y se dividían: ¿a quién le vamos a creer o cómo vamos a actuar? ¿Conforme a lo que decía Pablo o a lo que decía Tito? Entonces Pablo viene a aclarar acá: unos plantan y otros riegan, pero el que los hace crecer es Dios, dice la palabra de Dios. No somos nosotros, pero tenemos que tener cuidado porque estamos sirviéndole a Dios. Y eso es muy importante para nosotros, como padres de familia, como hijos de Dios, como catequistas, como ministros, como servidores del Señor. Cuando vamos a la iglesia, tenemos que estar conscientes de que le servimos a Dios. Pero dice la palabra de Dios que se den cuenta cómo están construyendo, porque todo tiene que ser fundamentado a la palabra de Dios, o sea, a Jesucristo. Es decir, yo no puedo venir y enseñar otras cosas diferentes.
Y nos da un mensaje en el versículo 16 y 17, ahí mismo. Vean qué dice. Vean qué dice la palabra de Dios. ¿Acaso no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno construye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Ve que dice San Pablo a los Corintios, les viene a recordar. ¿Acaso se les ha olvidado que ustedes son templo de Dios? Que el Espíritu Santo habita en ustedes. Nuestro cuerpo es templo de Dios, por lo cual debemos de cuidar nuestro cuerpo. ¿Cómo lo cuidamos? Si tomo cada fin de semana, me emborracho, destruyo mi cuerpo. Si me drogo, destruyo mi cuerpo. Si me dedico a ver pornografía, destruyo mi cuerpo. Si me alejo de Dios, destruyo mi cuerpo. Por eso es muy importante que nuestro cuerpo lo debemos de cuidar. Porque que no se nos olvide que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, o sea, lo destruimos. Cuando nos alejamos de Dios, cuando no nos confesamos, no comulgamos, cometemos pecados, vamos destruyendo nuestro cuerpo. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. Ahora, vámonos a la lectura del Evangelio. Vean el Evangelio, ahí te vamos a Juan, en el capítulo 3, capítulo 2, versículo 13 al 22. Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 2, versículo 13 al 22. Vean cómo empieza la historia. Versículo 3. Capítulo 2, versículo 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados detrás de su mesa. Hizo un látigo con cuerdas y lo echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Vean, vamos allá. Les voy a contar un poco de la historia. Jesús se dirige a Jerusalén. Jerusalén era como que el corazón de los judíos, porque ahí se iba a adorar a Dios. Entonces Jesús sube al templo y se da la sorpresa que está lleno de comerciantes. Los que vendían palomas, los que vendían animales, de corderos, ¿no? ¿Por qué estaban ahí esas personas? Porque resulta que para poder purificar tus pecados, se tenía que ofrecer sacrificios a Dios. ¿Y quién ofrecía esos sacrificios? Los sacerdotes. Entonces, mucha gente llegaba a Jerusalén y compraba rápidamente ahí los animales. ¿Para qué? Para que sean de puestos y el sacerdote pueda sacrificarlos para el perdón de sus pecados. Pero ¿qué pasaba? Que la gente iba a adorar a Jerusalén. Entonces,
era más fácil llegar allá y comprarlo que ellos mismos escoger a los animales. Entonces ya no había una relación directa con Dios. Ya no era el motor decir, oye, voy a escoger a mi animal que esté en perfecto estado, que esté bien, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer si ahí lo venden, no? Y entonces, ¿qué pasaba? Se volvió un mercado, o sea, llegaron a un límite. Ya no era la casa de Dios, la casa de oración, sino se había vuelto un mercado. Los que intercambiaban monedas. Por eso dice Jesús, votó a los que vendían monedas. Los votó. ¿Por qué? Porque también abusaban, ¿no? Te cambia una moneda por otra moneda, entonces ganaban ellos dinero. Es cuando vas al banco, ¿no? Y vas en dólares, cámbiamelo a pesos mexicanos, ¿no? Así pasaba en ese tiempo. Había mucho abuso de esos mismos comerciantes. Y dice Jesucristo, lo volvieron en un mercado. Pero eso ya estaba profetizado. Desde los antiguos profetas decían, la casa se volvió una casa de ladrones, decía. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Hizo un látigo y empezó a sacar a todas las personas. Empezó a botar a los comerciantes, a los que intercambiaban monedas. Y muchos dirán, ¿cómo es que Jesús, si es el que dice, oye, amen a sus enemigos, amen al que te hace mal, ¿no? Jesucristo quiso plasmar un mensaje muy importante. Ahí te vamos a ver. ¿Qué es lo que dice después, Daniel? Hasta el 23. No, lee, a ver qué dice. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura. Me devora el celo por tu casa. ¿Sí? ¿De qué se acordaron sus discípulos? Me devora el celo de tu casa. Es decir, tengo tanto amor hacia la casa de mi padre que tengo que, obviamente, quitar. Y nadie se opuso. Nadie le dijo, oye, no hagas eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía autoridad para poder hacerlo. Dos, y probablemente las personas que estaban ahí sabían que estaban haciendo mal. Por eso dice, me devora el celo de mi casa. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el mensaje que quiere dar el Señor Jesucristo? Sí, continúa, por favor. Los judíos intervinieron. ¿Qué señal milagrosa nos muestra para justificar lo que haces? Jesús respondió, destruyan el templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? Vean, destruyan este templo. Y ellos pensaron, ¿qué pensaron? ¿Cómo vas a destruir ese templo? ¿No? Si 46 años nos llevó. Jesús está refiriendo a él mismo. Destruyan este templo, dice, y yo lo reconstruiré en 3 días. O sea, cuando resucita el Señor Jesucristo al tercer día, es cuando sus apóstoles se acordaron de estas palabras. Se refería a él mismo. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a ser a través de sacrificios para adorar al Señor, sino, ¿cómo va a ser la adoración al Señor? Según dice la palabra de Dios ahí más adelante en Juan 4:23, dice, los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. Entonces, vino a reemplazar al Señor Jesucristo todo lo que estaba dando, el mercado que se había convertido en la casa del Padre, los intercambios de dinero que se daban, todo el robo que se daba, quiso desplazar. Pero no solo eso, también hasta el templo, la forma en que sacrificaban. Ahora ya no va a ser así, yo voy a ser el templo, dice. Y ustedes igual son templo de Dios, es decir, Dios habita en ustedes
desde que nos bautizamos. Tenemos a Dios viviendo en nosotros. Me gusta cómo dice la palabra de Dios. Si me ayudas a buscar allá, o son dos citas, ayúdame una por favor. Vamos a buscar Lucas, a ver, es el capítulo 21, versículo 13. Y el otro que me busque, Marcos, capítulo 11, versículo 17. 21, capítulo 13. Y el otro, Marcos, capítulo 11, versículo 17. ¿Solo el 13 vas a leer? Solo ese versículo vas a leer. Los 4 evangelistas narran este hecho que se presentó en Jerusalén. Marcos 11. Versículo 17. Pero vean qué dice esos dos evangelistas. ¿Qué dice Daniel? ¿Cómo lo dice? Y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. San Lucas capítulo 21, versículo 13. San Lucas. San Lucas. Capítulo 21, versículo 13. No es eso, ¿no? Lucas. Es Nuevo Testamento. San Lucas capítulo 21. Lucas es San Lucas. O sea, es lo mismo. Lucas capítulo 21, versículo 13. Lucas 21, versículo 13. ¿Es ese? Ellos fueron y lo encontraron. ¿Ah? ¿Cuál es eso? Ellos fueron y le encontraron todo como Jesús lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. A ver, entonces estoy mal. Y en Marcos lo dijiste 12 Pero entonces, si no es Lucas, es Mateo. y de Marcos, En Marcos sí es. A ver qué dice. ¿Marcos qué es? Marcos capítulo 11, versículo 17, ¿no? 17. Y se puso a enseñar diciendo, en las escrituras dice, mi casa será declarada como casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Es eso, se refiere a lo mismo. Mi casa va a ser declarada casa de oración, dice. Pero ustedes lo han vuelto una casa de ladrones, ¿sí, tío? Una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones. Habla del mismo hecho. A ver qué dice Mateo. Ven. El 13. Sí. Capítulo 21, versículo Mi 13. casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Es lo mismo. Si se dan cuenta, es lo mismo que están narrando. Han convertido la casa de mi padre en un mercado, dice. Pero ¿cuál es el mensaje de Dios? Mi casa será llamada casa de oración. En resumen, ¿qué nos está queriendo decir la palabra de Dios? Cada uno de nosotros somos templo de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y si nosotros somos templo de Dios, nuestra casa tiene que ser llamada casa de oración. Y a través de la oración llega ese poder de Dios, el Espíritu Santo. Y a pesar de que nosotros pasemos por circunstancias de sequía, que puede representar dolor, sufrimiento, enfermedades, preocupaciones, economía, dice que vas a crecer como si estuvieras a un lado de un río. Vas a dar fruto a su tiempo. Tenemos que dedicarle tiempo a la oración. El mensaje de Dios es claro. Somos templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y si nosotros lo fortalecemos mediante la oración, si saboreamos la palabra de Dios, como dice el Salmo 1, de noche y de día, el poder de Dios se va a manifestar en nosotros. No desaprovechemos el tiempo.
A mí me ha pasado que a veces me gana la preocupación y cuando yo voy al Santísimo a hacer oración, me concentro a hacer oración en la casa de Dios, sales renovado. Si tú llegas como un cargador, llegas con una pila del 10%, porque pues las preocupaciones, las enfermedades, los malestares de la vida, la economía, te van decayendo, te van apagando. Pero dice la palabra de Dios, no se te olvide que eres templo de Dios, que habita en ti. Entonces, cuando vas a hacer oración, se recarga tu batería. Llegas al 1000, ya no llegas al 100. Y cuando sales de ese lugar, sales con el Espíritu Santo lleno, con el consuelo de Dios. No desaprovechemos el tiempo. Hay tiempo para todo, pero hay tiempo primeramente para darle gracias a Dios en la oración y en el alimento, que es la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos hacer hoy en día. Aunque no entendamos nada, así nos pasa a todos. Cuando empezamos a leer, no entiendo, no pasa nada. Saboréalo, disfrútalo paso a paso. Algo se te va a quedar. Y van a ver que a pesar de los problemas, de las dificultades, van a poder salir. Van a poder estar tranquilos, estar en paz, la verdadera paz que trae la palabra de Dios. Que así sea para todos. Ahorita vamos a comentar igual. Le damos gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se quitó?